yo quisiera agradecer, la verdad que es una información muy valiosa y que la tengamos a nivel país me parece importantísima. Realmente dentro de lo que anoté hay cosas que me llaman muchísimo la atención, cómo nos falta herramientas a los padres, ¿no? Porque me llama la atención cuando el 40% de los padres con herramientas, o sea, porque eran padres con formación, no hablan de la temática de la sexualidad. Fue algo que me llamó mucho la atención. Bueno, no me anda la cámara, ¿está? No importa, no importa, Carolina. Me llamó mucho la atención ese tema, y después que el 50% de los padres dijo que sus hijos no les parecían que fueran objetos de abuso sexual. Entonces, realmente me quedo preocupada cómo nosotros los padres debemos formarnos más, o sea, cómo las asociaciones debemos trabajar a través de ustedes también, y cada uno desde su rol que esté involucrado en la discapacidad, para la formación de los padres. En otros colectivos que uno participa también, lo vemos a veces esto totalmente otro tema, ¿no? Pero en la parte laboral y las personas con discapacidad, a veces uno ve chicos con grandes potenciales para poder trabajar y realmente no acceden a eso porque realmente los padres, es tanta la sobreprotección que pasan que no lo ven apto para trabajar. Entonces que ahí el problema está en nosotros, en la familia, en los padres. Y en relación a la sexualidad, también nos está faltando herramientas, nos está faltando mucha formación a nosotros los padres, para educar a sus hijos, porque realmente ellos están expuestos y pueden ser objetos a abuso sexual, y bueno, y tienen derecho a la sexualidad, no son personas asexuadas, que tal vez que los padres piensan que por tener una discapacidad no van a sentir, pero sabemos que no es así. Y otro punto también en relación a los profesionales de la salud, que los chicos que no entran solos a la consulta médica, siempre tenemos que tener en cuenta, porque yo lo he visto con los médicos, que no tienen formación en el área de la discapacidad. Podrán estar formados en el área médica, ginecológica, en cómo realizar control de la natalidad, o sea, la teoría la tienen, pero no tienen la formación de cómo tratar a un chico, por ejemplo, o una chica con síndrome de Down, el cual tiene un lenguaje expresivo limitado. Tienen un buen lenguaje comprensivo, pero no expresivo. Entonces, uno va a la consulta médica y tienen pictograma, los médicos no. Voy a ir a un médico que en una de esas nunca la vio a mi hija, la ve por un ratito, las consultas son de 10, 15 minutos. ¿Cómo se va a abrir esa persona con una persona que no conoce y hablar de algo íntimo como es la sexualidad? A mí, que soy madre, me cuesta hablarlo con mi hija para que se abra, porque 2x3 me dice, no quiero hablar de este tema, y a veces no lo querrá hablar conmigo, lo querrá hablar con su psicóloga, tiene que buscar otras herramientas por donde ellos los puedan hablar. Pero es un tema que los profesionales de la salud no están formados en el área de la discapacidad. Sea psicólogo, sea médico, sea odontólogo, sea enfermero, sea el que sea. Vamos a pasar a una realidad. La Facultad de Medicina tiene en segundo año una materia que es psicología, en segundo año, cuando es algo que la UDELAR tendría que programarlo para que en todas las carreras se plantee la temática de discapacidad, pero no como un módulo, no como un semestre, sino que todos los años, porque el que entra médico a los 18 años y se recibe a los 25, 26, no es lo mismo a los 18 cuando entró, o 19, que es cuando tiene psicología, que a los 25, después que ya hizo toda su trayectoria de estudio en la carrera, por ejemplo en medicina, que tiene otra madurez esa persona a los 25 años. Entonces, el tema de la discapacidad la va a captar con otra óptica, con otra sensibilidad. Entonces es un tema que, así como nosotros lo tratamos, ustedes porque lo han tomado como vocación, nosotros porque nos tocó tener un hijo con discapacidad, pero es importante que sea una formación continua, permanente, involucrada, cada vez más con más profundidad en la temática de la discapacidad. O sea que estas cosas no son nuevas, pero ponerlas en una gráfica y mostrar la realidad te impacta. Porque sinceramente estas no son cosas nuevas.
pero puestas así y claramente impactan y muestran lo mucho que nos hace falta. Yo creo que hay una diferencia enorme, que creo que tampoco es una novedad, entre lo que piensan las personas con discapacidad y lo que piensan sus familias. Hay cosas bien diferentes ahí, sentimientos y pensamientos y autonomías incluso sumamente diferentes, o pensamientos de autonomía sumamente diferentes. Hace un par de días me contaba una persona sorda. Esta persona sorda, casada 2 veces, viviendo en el fondo de la casa, un predio grande de la familia, de los padres. Entonces al fondo esta persona tenía una casa, hasta que un día su pareja, su esposo, va por el barrio, y una de las vecinas le comenta: qué suerte que están viviendo ahí, porque así la familia los puede cuidar. Entonces, inmediatamente, esta persona sorda decidió mudarse y se mudó recontra súper lejos, y visita a la familia y todo lo demás, pero le molestó muchísimo esa cosa de sentir: sí, yo estoy viviendo acá y mi familia cree que me cuida, y además todos mis vecinos están pensando que me cuidan. Y se mudó. Capaz que eso aclara un poco lo que quería decir, con la diferencia que hay entre lo que siente la persona con discapacidad y lo que sienten sus familias. Después me llamó la atención que probablemente estas cosas dentro de lo que es la discapacidad auditiva no se conversen como no se conversan otras cosas en las familias, porque no todos y no todas utilizan la lengua de señas. Entonces muchas veces la comunicación se hace extremadamente difícil. Me gustó mucho el tema de cómo uno piensa que de repente en la discapacidad motriz no van a haber determinadas respuestas, y sí las hay, en la auditiva no tanto. Después me llamó mucho la atención lo de lo visual también, que cómo uno de repente desconoce, y estos estudios ayudan a ampliar esa visión que tenemos tan restringida de repente acerca de lo que consideramos, ¿no? Lo que creemos que es. O sea, por otra parte, no coincido tanto con Carolina cuando dice, mi hijo no es, no considero que pueda ser víctima de abuso. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez ellos piensan que los valores y la educación que le transmitieron a sus hijos en cuanto a la formación sexual, pues yo creo que la sexualidad es un constructo que viene desde que nacemos hasta que morimos. Tal vez estos padres hablaron mucho de sexualidad con sus hijos, del derecho al placer, del derecho a cómo cuidarse, de un montón de cosas, y de repente confían un montón en sus hijos, confían. O sea, yo confiaría, si tuviera una hija o un hijo, creo que le daría las herramientas, estoy casi segura, para poder ser autónomo en esa vida sexual, ¿no? Como en tantos otros aspectos de su vida, y tal vez esos papás coincidieran en eso. No sé hasta qué punto puede ser que sí o que no. Capaz que no conozco tampoco las formaciones de los padres, todo depende mucho, ¿no?, de los contextos en los cuales nos hayamos formado y hayamos participado de determinadas instancias. Porque estas instancias sirven para ampliar esos velos que no consideramos al respecto de la sexualidad. Esto que dice Silvia es fantástico. Que una persona sorda diga: nos mudamos cerca, qué suerte que te tenemos cerca para, para ejercer ese control, cuidarte, ¿no? Tenerte cuidado dentro de determinados límites. O sea, autonomía. Tenemos que generar mayor autonomía en las personas con discapacidad, cada vez más, e informar sobre estos temas, y formar profesionales sobre todo también, como hablaba Silvia y Carolina, sobre todo en la salud también. Falta mucha formación, educadores sexuales también, ¿no? Que hablen de la temática y que se trate la temática con las familias, con los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, porque no solo somos niños, adolescentes, sino que la sexualidad va corriendo a lo largo de nuestra vida, y más en discapacidad. Pero me pareció como que iba por ahí, y me encantaron los datos, porque ya dije, wow, y cuando algo es una explosión de placer, decir cómo uno aprende de la realidad y de datos que están siendo estadísticamente comprobados, y cómo hay que empezar a formar más gente y habilitar más cabezas. Yo siempre hablo de que va por una formación y de límites que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, y que limitamos a las personas, nos limitamos, porque me incluyo.
¿no? Somos un colectivo que limitamos también a las personas y no habilitamos a ese derecho a una sexualidad plena, a una vida sexual, una salud sexual y reproductiva sana, una decisión a no paternar, a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí venía mi reflexión. Gracias. A mí me asombraron muchísimo las respuestas sobre la discapacidad auditiva. Yo creí que estábamos un poco, que la comunidad de sordos en realidad era un poco más autónoma en un montón de cosas, y supongo que también tendrá que ver con las edades, pero ahora reflexionando sobre adolescentes ¿Te parece, Silvia, que puede ser que porque tu lazo más cercano y tu fuente principal son los sordos y no sus padres? Puede ser, pero también porque mi contacto no es específicamente con adolescentes. Entonces, probablemente sí sea. Por eso a mí, igual, de todas maneras, me asombró un montón. Porque yo también digo, solo para dejarlo sobre la mesa, ¿no? Pero me parece que si preguntáramos a sordos, las respuestas quizás serían mucho más proactivas, más optimistas y nos darían un panorama más jugado, ¿no? A favor de los derechos. En general, ¿no? Estoy generalizando mucho. Pero si ahora que le preguntamos a mamás, seguramente ahí ya hay más temores, hay más control, hay más sobreprotección. Yo solamente voy a decir 2 o 3 cositas que nos impactaron y que ya la fueron adelantando Diego y Sergio, y que tienen que ver con que es bueno en esta encuesta, que es un éxito en el sentido que 90 mamás casi pudieron contestarla en un tema, como se dijo al inicio, tan difícil. Son igualmente, cuando se segmenta por discapacidad, números pequeños que son indicativos, pero que no pueden generalizarse. Entonces, tal vez la mejor manera, en vez de verlos por discapacidad, es bueno verlos en su globalidad, por lo que traen. Es también interesante que sí son cosas que sabemos, que conocemos, que las vivenciamos, pero ahora están puestas en números, en evidencia, en la confianza que las personas depositaron para decirnos estas realidades. Y sí, como decía Dieva, bueno, ahora, ahora no podemos no hacernos los distraídos, o algo hay que hacer como familias, como organizaciones. Yo voy a decir que una de las cosas que conversábamos cuando vimos los números es que hay una gran aceptación y una gran conformidad con que los adolescentes y jóvenes con discapacidad puedan tener derecho a la información, derecho a tener vínculos afectivos. Pero el gran problema es que, por otro lado, hay una baja aceptación en todo aquello que genera la autonomía. Y ahí es donde sale la realidad de la protección y la sobreprotección, las inseguridades, los afectos que quieren, que se traducen también en un mayor control. La anécdota que acaba de decir Silvia es impactante. Es impactante. Es como Silvia, para hacer un caso de eso, prefirió irse que sentirse controlada, vigilada, mirada, juzgada, señalizada. Bueno, esos fueron los vecinos, pero yo no sé si esta encuesta no trae que muchas veces las familias también ejercen ese control basado en el afecto y en el cariño. Las inseguridades son de las familias o de las personas. Entonces, yo creo que hay algo en torno a la autonomía
que es anterior a la expresión de la sexualidad. No hay vida sexual y afectiva sin autonomía. Hay que soltar. Yo creo que ese es un punto de reflexión. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Me parece que Paula estaba levantando la mano o la bajó. Yo. ¿Sí? ¿O te la bajaron? Porque me parecía, no sé. No, perdón. Pero dale. No, yo tal vez en la línea de un poco de Juan o de pensar, a mí lo que me llamó la atención fueron los altos niveles de incertidumbre de cada una de las respuestas, ¿no? De esos márgenes de no saber, de incertidumbre, de tener dudas. Entonces me parece que es ahí también donde se interpela un poquito las instituciones de poder generar, me imagino que todas las familias con hijos tienen incertidumbre sobre la educación de sus hijos y sobre cómo manejar el tema de autonomía de sus hijos. Pero acá, en el tema de familias con hijos con discapacidad, creo que hay un plus que lo que nos lleva, creo, a las instituciones o a los demás colectivos que estamos trabajando en el tema, es poder dar ese colchón de contención a las familias para poder hacer puentes, para poder estar, para poder guiar, para poder transmitir experiencias. Me parece que esas redes, estas incertidumbres que se vuelcan en la encuesta, nos convocan a generar mayores redes de contención para poder transmitir buenas experiencias, buenas prácticas, cómo lo resolvió una familia, cómo lo resolvió otro, para tener ese apoyo que tal vez otras familias en otros contextos ya lo tienen de por sí en un centro educativo, con sus familias amigas, con otras redes sociales. Y en este trayecto de los gurises con discapacidad se quedan en casa y salen poco y no salen solos, y bueno, ese training falta un poco, y me parece que es el lugar que podemos tener los colectivos, ¿no? O las instituciones de apoyo. Bruno, y soy mamá de un niño con autismo. Yo por acá noté unas cositas con respecto a lo que contaba Silvia, que no la veo, pero bueno, que lo que comentaba ese vecino, ¿no? Y ahí es donde yo como madre digo, pero ¿cuántos hijos neurotípicos o sin ningún tipo de discapacidad viven en casa de sus padres? Y no ni siquiera en un predio, sino ahí mismo con su madre, con su mujer, con los hijos, hasta de nietos. Entonces ahí a veces nosotros mismos como sociedad estamos ahí poniendo el punto en donde, a ver, tiene una discapacidad, pero no es menos que nadie, ¿no? Yo eso lo tengo así como, y sé que todos ustedes también obviamente, pero el tema social es el que a veces nos hace como decir, bueno, pobrecita yo, que más bien, ojalá mi madre me hubiese podido dar un predio ahí para vivir y no tener que hacer todo lo que tuve que hacer para poder conseguir una casa, y que realmente aún todavía, por ejemplo, no tengo una propia. Entonces, ahí es donde yo digo, a veces también, nosotros visualizamos a la familia, ¿no? Obvio que uno por su hijo, pues, la vida, obviamente, ¿no? Pero yo quisiera que él fuese autosuficiente. Rafa tiene autismo, como comenté, es poco verbal, y no sé, altos rasgos, por decir, de autismo, aunque para mí simplemente es diferente. Pero no me molesta que él, si tiene como una activación sensorial, pegue un grito en una fila de un banco, por ejemplo. Para mí no me hace problema eso. Ahora la sociedad sí, porque todos voltean a mirar, ¿no? Igual para mí no me molesta, porque si yo estuviese en un sitio y no hubiese nada de autismo y hubiese un niño alto como es él, que pegara un grito, obvio que voy a voltear a ver qué le pasó, ¿no? Entonces yo creo que es como, todo esto nos ayuda un montón a lo que debemos hacer, que es informar y concientizar a toda la sociedad. Porque obviamente los padres, y hablo un poco por mí, sé que hay muchos que lo toman de otra forma, ¿no? Incluso
Conozco un caso de una madre que no dijo que tenía autismo para que no lo trataran diferente. Entonces yo decía, no puedo entenderte, ¿cómo no vas a decir? Porque no le estás haciendo un favor. Él es diferente, necesita ser tratado diferente y por lo tanto, no es que los van a apartar o, bueno, siempre la discriminación. Sí, es algo que lo vamos a vivir toda la vida. Eso lo vamos a vivir toda la vida como familia, como madre y como individuo con discapacidad. Lo que no nos tiene que es detener, ¿no? Entonces, por ahí yo pienso que quizá la familia en ese momento no es que los quiere controlar, simplemente los quiere ayudar, como ayudarías a cualquier otro niño o cualquier otro hijo o con cualquier otro individuo de tu familia que le puedas dar un espacio para vivir, pero como tenemos metido en la cabeza este tema de, pero como tiene discapacidad, también eso a veces no ayuda, ¿no? Luego, por ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decían de que obvio que los niños con la discapacidad van a tener otras respuestas totalmente diferentes a las que tenemos las madres, porque bueno, nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Yo quisiera que Rafa tuviera novia, aparte para mí es precioso, pero obviamente las niñas no se le acercan igual a Rafa, ¿no? Porque no tiene, primero, bueno, me ordené un poquito. Esto que decían de globalizar las discapacidades, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el autismo en sí, solamente el autismo es totalmente diferente cada uno de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, la capacidad de comunicación que pueda tener mi hijo es totalmente diferente a un Asperger que pueda hablar, pero igualmente no va a tener la misma capacidad de comunicación en cuanto a social, emocional y todo esto. Igualmente diferente con un síndrome de Down o con una discapacidad motora o auditiva o visual. Entonces sí me parece que se debería de ver de formas diferentes porque cada uno de ellos reacciona, ¿no? Totalmente diferente. Y entonces por ahí volviendo otra vez a lo del noviazgo, a mí me encantaría que tuviese una novia y obvio que fui la que dije que sí, y también relaciones sexuales, aunque todavía está un poco chico, tiene 13, está como empezando, entonces también por ahí las respuestas pueden venir por eso, porque si a mí me preguntas si yo le voy a dar libre, bueno, a ningún hijo con 13 años le daría libertad de sexualidad, ¿no? En casa o en otro sitio. Rafa no va a ningún sitio solo, pero bueno, porque lamentablemente esta condición que él tiene no se lo permite, ¿no? Porque él arranca a cruzar y por ahí se acordó en la esquina que tenía que mirar y bueno, miró y quizá no miró, pero el auto le pitó porque yo lo dejo, que camine 2, 3 cuadras y luego lo miro y ya sé que, bueno, estamos en ese trabajo. Creo que es un trabajo que toda familia va dependiendo de la discapacidad de cada uno de sus hijos, ¿no? Pero obvio que quisiera que viviese solo y que tuviese una familia y que fuese totalmente feliz Bueno, Natalia, te vamos a volver a entrevistar cuando ya tenga novia. Rafa, a ver si estás tan encantada como ahora. ¿Cómo decís? El antes y el después. Cuando tenga novia, Rafa, sí, bueno, esa es otra etapa, ¿no? No, pero yo... Perdón, si querés concluir. No, eso era nada más, y eso, lo que quería comentar desde este punto, ¿no? Lo de lo que no sale solo, bueno, sí, es una realidad, no sale solo porque no puede en este momento. Quisiera que pudiese, estoy trabajando para eso. Mi visualización desde que me dieron el diagnóstico cuando tenía 3 años es que sea autosuficiente, pero también tengo una realidad, es decir, bueno, si se tiene que quedar conmigo, no tengo problema. Me estoy preparando para las dos, ¿no? Y quizá por ahí viene esa respuesta de si pudiese vivir solo, y yo quisiera que sí, pero en este momento, hoy por hoy, no lo puede hacer, ¿no? Y quisiera que los amigos lo invitaran a salir solo con ellos, pero no pasa, no lo invitan a los cumpleaños, ¿no? No, es una realidad eso también. Entonces, esa es la posición que yo digo de información en cuanto a... Bueno, muchas gracias. Tienen la mano levantada Elsa y Dieva. Si querés, Elsa, empezar, que no has hablado todavía, después le damos la palabra a Dieva. Bueno, no, yo, como les decía, Martín tiene 27 años, es un autista de alto funcionamiento. Martín sí anda. Eso sin duda, pero yo creo que hay que tratar a todos nos tratamos diferentes en tanto somos personas todas diferentes. No por la discapacidad, sino porque es una característica más la temática de la discapacidad en la persona, ¿no? Pero sí reconozco que lo que tenemos que hacer es conocer más sobre diferentes discapacidades. No me puedo englobar en mi discapacidad para
generar un vínculo con otra persona en situación de discapacidad o con cualquier otra persona, porque yo tengo que conocer al otro, a cualquier otro u otra, para saber cómo me vinculo, tanto desde lo comunicacional, desde lo actitudinal, desde lo sexoafectivo, ¿no? Porque si no nos conocemos, si no hablamos de las temáticas, yo ahora, por ejemplo, en el consejo, que estamos representadas todas las discapacidades, he empezado a conocer un montón de vínculos y de cómo comunicarme con personas con discapacidades psicosociales, con discapacidades, por ejemplo, ¿no? Con personas autistas, personas con Asperger. Entonces, en ese sentido, me parece que va un poco por ahí, ¿no? La diferenciación y entrar a saber cómo vincularlos con el otro y que de repente pasa por ahí. Y después, no sé hasta qué punto, yo no me cuesta ponerme en el lugar de mamá porque no lo soy. Y creo que si fuera una mamá, sería una mamá muy permisiva, muy habilitadora, me da esa impresión. No lo sé, no lo sé. Con mi sobrina soy muy permisiva y muy habilitadora. Ahora, capaz que como mamá soy más cuida, pero me parece que va por ahí, ¿no? El tema de, como decía también Juan, hablar de la autonomía, de que sí, bueno, ¿hasta qué punto es afecto el controlar a un hijo? ¿Hasta qué punto es afecto el decidir si un hijo puede o no? ¿No? A veces estas esterilizaciones forzadas en algunos puntos que hablábamos mucho que se da la discapacidad intelectual. ¿Hasta qué punto eso es afecto? ¿No? Y no es puro control y puro no quiero que se me genere un problema porque capaz que queda embarazada o capaz que deja una chica embarazada. Y bueno, y también me parecía muy interesante el punto que dijo Silvia de interseccionalizar sentires LGBTIQ+, no sé, ya no tengo, ya se me fue al diablo diverso, ¿no? Me encanta, porque la bienvenida a diversidad es así. Quería plantear eso, gracias. Elsa, te escuchamos. Bien, bueno, antes de nada, me disculpo, mi hermano tuvo un infarto en la madrugada y era mi sobrina la que llamaba y por eso atendí. Disculpas por eso. Yo lo que les quería comentar es una experiencia que Dieva va a ver ahora que ella capaz que tiene razón y que los padres somos los que metemos la cuchara mal. Yo creo que es una experiencia que manejé mal. Al día de hoy me lo replanteo y no sé cómo manejarlo. Martín tiene 27 años y hace unos 4 años él iba a una fundación y él es autónomo, anda solo, se maneja solo, y allí se había puesto de novio con alguien. Él no me lo dijo, nunca me lo contó, la que me lo contó fue otra persona que estaba allí y que le daba mucha ternura verlos, era una muchacha que tenía ya 40 años, pero por su discapacidad intelectual era una par para Martín con sus 23, 24 años, pero Martín lo que quería, porque Martín tenía la fijación de formar una familia y de tener hijos. Y a mí me asustó un poquito esa necesidad tan imperiosa de Martín de tener hijos y a dónde podía llegar. Y entonces un día me senté a conversar con él el hecho de que, bueno, que quizás es algo que él tenía que conversar, que quizás la otra persona no estaba en esa misma postura, que yo tenía clarísimo que no, ¿verdad? Una muchacha de 40 años que su mamá la lleva, la trae. Pero ellos tenían algo y tenían un cariño y tenían un mimarse y tenía el ir a ver películas a la casa de ella y todo lo demás. Y cuando yo le planteo a Martín que él no tiene que ir pensando en que ya que lo que él quería, y su fijación era esa, tener hijos, obviamente él la dejó y nunca más tuvo una novia. Entonces, no estoy feliz con cómo lo manejé, no sé cómo tendría que haberlo manejado. Martín es un muchacho que cuanto más grande se hace, menos interés tiene de salir con sus pares. Digo, él tiene algunos temas sociales, todos son que tengan que ver con el aprendizaje o con el hacer algún ejercicio, pero el de salir con alguien o ir a una reunión a él no le interesa. Y bueno, y nada, para comentárselos, fue una experiencia que por el resultado asumo que no manejé bien, pero al día de hoy sigo sin saber cómo tendría que haberla manejado. Así que bueno, se las dejo, era eso. Muchas gracias, Elsa. Surema, has estado callada, ¿tenés ganas de compartir algo de lo que te está pasando por la mente? Bueno, sí, lo que decían un poco que la verdad es que la encuesta me pareció extraña, ¿sí? En la parte visual y también en la parte de escucha, como que los padres pensaban que no eran autónomos. Yo también pensaba eso un poco, como que los padres los veían como más autónomos, más. Así que también me desestabilizó un poco.
creía que los padres eran como más abiertos en estas discapacidades, y no tanto capaz que en la motriz, que veo que sí que los padres por ahí son un poco más, como más cuidadosos, o en la parte sí también psicosocial, por supuesto, y en el caso, por ejemplo, como dice Natalia, que los padres que tienen niños con autismo, que obviamente son todos diferentes, como nosotros también, obviamente, como todos somos diferentes, pero que a veces son como más cerrados, o sea que en el caso de Natalia me encanta verla como es tan abierta, pero sí hay que verla después con el hijo adolescente con novio. Yo no tengo hijos tampoco, así que no sé cómo sería como mamá. Sí soy muy abierta con mis sobrinos y todo, pero capaz que como mamá no lo soy tanto. Y en el caso, cuando marcamos un poco las diferencias, me parece que es un tema social. Diferentes somos todos, me parece que cuando marcamos la diferencia como erróneas o como la diferencia como malo, siempre marcamos eso de que él es así, pero no lo marcamos como algo normal. Todos somos diferentes, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, pero al marcarlas siempre como algo, no sé, siempre lo marcamos como sociedad como algo malo. Siempre es como que eso que lo vemos está mal. Capaz que tendríamos que cambiar la visión, porque me incluyo, soy parte de la sociedad, obviamente todos lo vemos como algo así, y que sí, que nos falta mucha capacitación en la parte de la salud a todos, incluyo porque obviamente soy parte del sistema de salud, y que tocó, por ejemplo, que me tocó trabajar mucho en la parte, cuando fui a estudiar sexología, trabajar con médicos, y que nos veíamos cuando hablábamos las diferencias que teníamos, a cómo a mí me faltaban cosas de medicina para saber, cuando hablábamos, yo qué sé, de las hormonas, o que era una tontería, pero cómo nos faltaban a los dos capacitaciones, uno en su área y la otra también en la nuestra. Y eso de psicología que decía Carolina, que solamente lo tenían en la parte de segundo, también fue una queja de muchos de los médicos que teníamos en la capacitación y que creían que les faltaban. Y en el caso de la discapacidad creo que nos falta a todos, de facultad hasta ir en los cursos, cada vez que uno está en uno, aprende algo nuevo, y es como que también, obviamente, nada que ver en escuchar, por supuesto, a los padres o a los propios individuos de sus diferencias, y ver cómo la viven. Cada situación es totalmente diferente, y creo que esto aporta muchísimo, el visibilizar, el sensibilizar, el empatizar, que nos falta también muchísimo. Y bueno, también creo que esto de la pandemia ha abierto un poco todo esto, ¿no? De vernos un poco más, a ver si resulta. Pero sí, me encantó la muestra, me dejó bastante anonadada, digamos. Muchas gracias. Gracias, Jurema, ¿tú sos Jurema. licenciada en fisioterapia? Disculpa que te pregunte. No, en psicología. Ah, gracias. No, por favor. Tengo que decir algo, me tengo que retirar, Bueno, pero me encantó el encuentro. Y si lo bueno. graban, después lo pueden Sí, compartir. Me después te encantaría lo pasamos, lo Ay, pasamos. buenísimo. Bueno, les saludo y gracias por la invitación y un gusto compartir Bueno, con ustedes. Muchas gracias. gracias. Vamos a tratar Gracias, de Dieva. tener los últimos 5 o 10 minutitos para cerrar, pero muchas gracias a los que se tienen que ir ahora. Bueno, yo, nada, quizás compartirles un par de notas que tomé mientras los escuchaba. Yo creo que Quiere hablar Carolina y Elsa. Bueno, escuchamos. No, yo Y Silvia también. Comentarles, bueno, mi hija tiene 16 años y bueno, hace un par de meses que se me puso de novia, y bueno, transitar en esta experiencia que la verdad que a mí me está costando, o sea, nosotros como a los padres, ¿no? Nosotros, tanto a los padres del chico como a nosotros, por el tema del autocontrol, el control de la parte impulsiva, porque obviamente con la edad que tienen, 15 y 16 años, tienen las hormonas a flor de piel, y bueno, el manejo también de los espacios, estoy en un proceso también de leer, de buscar un poco más de información, de hablar mucho, obviamente, en el caso mío yo con ella y los padres del chico con el chico. También es todo un tema, el tema del celular, ¿tá? Que en otras épocas no se daba eso, el tema de las videoconferencias o las videollamadas y bueno, ese tipo de cosas, y bueno, no es fácil
no es fácil para nosotros, para los padres, también para ellos no es fácil, pero bueno, en mi caso estoy transitando ese camino y no me está siendo fácil, realmente no está siendo fácil, si bien estoy abierta a la sexualidad, a todo, pero no es el tiempo, no es la madurez, porque ellos también necesitan una madurez psicoafectiva, y todavía no la tienen, de lo que es diferenciar, por ejemplo, cuando estoy triste o estoy enojado, de realmente quiero, estoy enamorada, qué es lo que siento por el otro. Es todo un tema y es un proceso, y bueno, que solo obviamente nosotros los padres no podemos, ambos van a psicólogo y lo manejan también con psicólogo, que es otra herramienta, y bueno, no es fácil, en el caso de la discapacidad intelectual, como puede ser en los casos de también los chicos con autismo, no es un tema fácil, pero claro, necesitamos mucha formación y apoyo también para estos casos. Por eso fue que me anoté en la charla, obviamente, porque justamente estoy en esta temática y bueno, y falta mucho. Ahora, mucho también de la formación nosotros de las asociaciones, también prepararnos. Nosotros hemos acá como tenemos la UDELAR de la Regional Norte, hemos buscado apoyo en la parte de psicología, hasta ahora no, hace 3 años que venimos golpeando puertas y no hemos tenido apoyo, y bueno, seguimos sí en la parte de social de la Facultad de Servicios Sociales, ese año que estamos trabajando juntos, pero en la parte de psicología no está faltando mucho ese apoyo. No hablo más. Bueno, mirá, Mariel, Carolina, ahí te pasé en el chat, le pasamos a todos, un libro que se hizo sobre sexualidad y discapacidad para educación media. Allí vas a encontrar en el chat el vínculo a una charla que tuvimos, y ahí está el vínculo al libro. ¿Ah? Es un libro... No lo veo, ¿eh? No lo veo tampoco. Está en el chat. Ah, no, perdón. No, Ahora ya lo paso, porque estoy... Está. Ahora ya lo paso, pero es un... bueno, van a poderlo... es un vínculo que hicimos, un libro que se hizo sobre sexualidad y discapacidad. Ahora va. Y ahí en Salto tenés, busca en formación docente a Mariela Martínez, la responsable del centro de referencia de allí de Salto. Busca en el centro de formación de profesorado, busca a Mariela Martínez, que va a ser un apoyo para estos temas. Elsa, ¿querías agregar ¿Profesorado algo? del SERP? ¿Del Sí, SERP? en el SERP, en el SERP. Elsa, ¿querías agregar algo? No, me había olvidado de bajar la mano. Ah, ok. Igual después de haberlo expresado en voz alta, creo que lo que debería haber hecho es no haberme metido, pero bueno. No intervenir debería haber sido mi actuación, pero está. Es la reflexión que saqué después de escucharlos hoy. Gracias. Y gracias, ha sido... No te vayas, que tenemos un par de comentarios. Silvia. Bien. Bien, no, yo solamente agregar que me parece que también que, dados los resultados de esta encuesta, habría que trabajar más en el tema de la autonomía. ¿Cuál es el concepto de autonomía